Saludos con todos, amigos y amigas. Muchísimas gracias por recibir este material que tiene como único objetivo el de informar, pero sobre todo el de generar una opinión con sentido común. Y en este caso hemos decidido hacer algo muy importante, algo que consideramos vital para poder encauzar lo que está pasando en el país y en el mundo, el tema de la política, el tema de los políticos. Y por eso hemos buscado cómo llamarle a esta entrega. Habíamos comenzado como el peor presidente de la historia, pero resulta que eso puede ser muy complejo porque en toda la historia republicana de este país, al menos el 90% han sido altamente corruptos. Entonces hemos querido más bien ubicar este contenido como los presidentes, lo peor de la política, porque ciertamente un presidente debería tener un estatus de servicio, un estatus diferenciador, pero eso no pasa, y por eso ponemos a su consideración una suerte de un análisis rápido de los perfiles de los siguientes presidentes. Pónganle mucha atención. Por un lado va a estar Lucio Gutiérrez, también Abdalá Bucaram, evidentemente Guillermo Lasso, Rafael Correa y Lenín Moreno. Entre estos vamos a hacer una suerte de ranking, si vale el término, pero ciertamente va a ser muy complejo. Tal vez el primer lugar se lo va a llevar uno de los candidatos, seguramente. Los otros se pelean un segundo lugar muy horizontal, por decirlo de alguna manera. Así que ya saben, ustedes en su caja de comentarios pueden ayudarnos con justamente sus sugerencias, justamente con sus opiniones, que siempre son bienvenidas y son muy importantes. Hoy les presentamos a estos presidentes para saber cuál es el peor, pero no en un ámbito de crítica, netamente, aunque se lo merecen, sino y ante todo porque eso es una evidencia de cómo hemos venido votando los ecuatorianos, y se dice que nosotros nos merecemos los políticos que elegimos. Y parece ser que este refrán o que este dicho popular tiene muchísima razón. Así que ya lo saben, les doy la más cordial bienvenida. Esto es otro contenido aquí desde mi canal, Douglas Paredes Salvador, para todos ustedes. Como siempre, denle un like, ayúdenme también compartiendo este material, suscríbete si no lo has hecho y únete a este pequeño canal que lo que pretende es dar otra mirada, otra opinión en ese sentido. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Antes de comenzar este análisis o esta elección, queremos poner a su consideración el tema de cómo es la política. Si yo les digo que la política es totalmente anti Dios, ustedes se pueden sorprender. Bueno, sorpréndanse, porque la política instaurada hace 6.000 o 7.000 años atrás tiene como objetivo principal evadir a Dios, eliminar a Dios de la ecuación. Y eso ciertamente es muy grave, pero también evidencia por qué la política es tan corrupta, por qué la política no tiene como fin beneficiar a los ciudadanos a los que pretende servir o dice que sirve. La política internacional comenzó hace 7.000 años atrás con el nacimiento del imperio babilónico, y de ahí hasta acá la política se ha mantenido vigente y respetando y dándole la espalda a Dios, como le digo. ¿Y cómo lo sostengo? Fácilmente. Nimrod, cuyo padre violó a Noé, sí, señoras y señores, cuyo padre violó a Noé y que es Cam, de esa descendencia nace Nimrod. Nimrod era conocido como un hombre, como un cazador, como un hombre muy ambicioso, como un hombre muy fuerte, pero también como un hombre muy degenerado, un hombre con mucha sed de poder, y fue él el que instaura el tema, por ejemplo, de crear y levantar la Torre de Babel, la celebérrima Torre de Babel, que no es un cuento.
de la descendencia de uno de los hijos de Noé, sino una triste realidad. Y esto fue justamente para enfrentar a Dios. Y todos sabemos que la cultura babilónica era una cultura donde se practicaban los sacrificios humanos, principalmente a los niños, donde había altísima degeneración, donde esta cultura estaba gobernada por astrólogos, por ocultistas, por satanistas, pues, porque, sin embargo, este imperio cayó. Como cayeron otros imperios como los medopersas, como los egipcios, como los romanos, que en su momento quisieron independizarse, entre comillas, de la mano de Dios. Todos han caído, todos, absolutamente todo. De Babilonia, de hecho, no queda más que ruinas y muy pocas, devoradas por el tiempo y convertidas en polvo. Entonces, dentro de ese contexto es importantísimo entender que la política viene dominada por entes luciferinos. No existe una sola democracia en el mundo, excepto, y con bemoles, la de los Estados Unidos, que fue fundada por bases cristianas y que lamentablemente está cayendo. Entonces, creado este preámbulo, queridos amigos y amigas, entendamos que la política es corrupta desde su origen, desde su médula. Por eso todos los políticos alrededor de este tema, y aterrizando en Absurdistán, en este pequeño pueblo, de la misma manera, ninguno, tal vez salvo contadísimas excepciones, podrían ser considerados como serviles a este tipo de gobernabilidad mundial que nos está llevando justamente hacia el nuevo orden mundial, donde solo habrá una figura, el anticristo. Es decir, la política construida desde Babilonia hasta hoy, lo que pretende es instaurar este nuevo orden mundial desde la política para que el anticristo cumpla con su función. Ojo con eso. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con esta suerte de ranking de los 5 candidatos elegidos para ello. Y como es muy complejo, porque todos han sido paupérrimos, pero claro, hay uno que es el mandamás de todos, podríamos comenzar, ¿qué les parece?, con el coronel Lucio Gutiérrez. Muy conocido por todos ustedes, sí, tomando en consideración que él tuvo un mandato presidencial muy corto porque el pueblo ecuatoriano, a través de los quiteños, se levantaron para derrocarlo. Él fue presidente desde el 15 de enero del año 2003 al 20 de abril del 2005, pero antes él ya estaba buscando el protagonismo político. Recuerden ustedes que él, siendo coronel del ejército ecuatoriano, fue uno de los que lideró el golpe de estado del año 2000 que derrocó a Yamil Maguad para posteriormente fundar el partido Sociedad Patriótica, con el que lanzó su candidatura presidencial en las elecciones del 2002. Lucio Gutiérrez fue un hombre muy corrupto, dado que hubo mucho el tema del nepotismo, mucho el tema de la malversación de fondos, por ejemplo, y la verdad es que es un hombre de ingrata recordación para el país. Por eso es que se habla de la caída de Lucio Gutiérrez y la denominada rebelión de abril. Lucio Gutiérrez estuvo lleno de escándalos. Por eso fue derrocado. Decíamos que Lucio Gutiérrez fue derrocado básicamente por nepotismo y corrupción gubernamental, dado que incumplió todas las ofertas de campaña que él mismo ofreció. La caída del expresidente Lucio Gutiérrez obedeció particularmente y de manera notoria a partir de la sustitución de jueces del Supremo por magistrados afines que desencadenó la famosa revuelta, ¿sí? Ahí se instauró, por ejemplo, el tema del movimiento de los forajidos. Lucio Gutiérrez en su momento tuvo 16 casos de corrupción que fueron evidenciados.
El Congreso en su momento investigó 16 casos de corrupción cometidos durante la administración de este individuo. Pero ¿qué fue lo que investigó en su momento el Congreso y de lo cual él se hizo el loco? La investigación partió con un tema de un empresario acusado de narcotráfico, el caso de Pacifictel, cuando Galindo desertó las Fuerzas Armadas. También aportes a la campaña de Velasco, recuerden ustedes, Marco Velasco Freire, gerente propietario de Megamotors de la financiera Leasing Corp. Otro escándalo fue la importación de material electoral desde México a favor del binomio presidencial Gutiérrez-Palacio. También decíamos este préstamo a Paola Gutiérrez por parte del Banco del Estado, donde se le concedió inmediatamente, de la noche a la mañana, un anticipo de $35,200. Y luego pues el dinero fluyó románticamente para esta mujer. También hubo un escándalo, un retiro de la visa de Acosta, investigación sobre las razones que llevaron al gobierno de Estados Unidos para no permitir el ingreso, recuerden ustedes, de Sandra Pazmiño, esposa del entonces ministro de Bienestar Social, Patricio Acosta. Intentan determinar si a él también se le ha retirado la visa. También estuvo el caso Diésel y Asfalto. Recuerden ustedes, aquí se indagan los contratos de provisión de asfalto y diésel entre Petrocomercial y algunos municipios a cambio de favores políticos. Se entregaron cupos de combustible a los municipios de Junín, Manta, Portoviejo y Pichincha, a Santa Elena, Guayas, Esmeraldas, prácticamente a todas las provincias por unas enormes cantidades de dinero que nunca reflejaron auditoría. También digamos, durante este gobierno hubo coimas en Petrocomercial, ¿no es cierto?, donde una comisión investigó al gerente general de la Regional Sur de Petrocomercial, el capitán de fragata Jorge Fierro Luna, acusado de cobrar coimas a los proveedores de la empresa de petróleos y sobre la cual este individuo, Lucio Gutiérrez, tenía pleno conocimiento. Y con ello, y por muchos otros casos más, sobre todo el tema relacionado al nepotismo. Lucio Gutiérrez fue un sinvergüenza. Luego se inició el tema de la rebelión de los forajidos, recuerden ustedes. Los forajidos se convirtió en un movimiento civil y que tenía como intención, derrocar al gobierno corrupto de Lucio Gutiérrez y que luego fue sustituido pobremente por Alfredo Palacios. En fin, la gente salió a las calles y multiplicó esta sensación de este individuo que además fue muy violento en el tema de la represión. Y finalmente, ¿recuerdan ustedes esa escapatoria en helicóptero con el famoso mal paso de Lucio Gutiérrez? Un individuo, un cobarde, un individuo mentiroso, un individuo muy, muy corrupto que básicamente hoy están dando libre por las calles, e inclusive fue recientemente elegido para la horrible Asamblea Nacional que tenemos que aguantar todos los ecuatorianos. ¿Cómo podríamos entonces resumir a Gutiérrez su gobierno? Corrupción, piponazgo, incapacidad y la entrega de fondos públicos a su gente. El discurso de este individuo era: o cambiamos el Ecuador o morimos en el intento. Lucio Gutiérrez fue tan cara dura que intentó varias veces ser presidente del país nuevamente, victimizándose al máximo. Por suerte, y de alguna manera, el país no perdió memoria y el hombre también comenzó a perder mucha vigencia, porque ciertamente sus casos de corrupción generaron en el país una inestabilidad política y por tanto económica y social muy alta, muy alta. Lucio Gutiérrez además fue acusado por malversación de fondos del Seguro Social y hasta por la muerte de un periodista chileno, recuerdan ustedes, Julio García, justamente por la represión gigantesca que se dio contra el denominado movimiento de los forajidos, particularmente centrado en Quito.
A partir de eso él salió al Brasil, pero decidió regresar al país el 14 de octubre del 2005, después de permanecer asilado en Colombia durante 12 días. Él estuvo en la cárcel, ¿no? Gutiérrez estuvo encarcelado por 5 meses en el ex penal García Moreno de Quito y 1 mes en la cárcel 4 al norte de nuestra ciudad. Lucio Gutiérrez es el típico perfil del político ecuatoriano, improvisado, corrupto, que hizo de la política un gran negocio. E insisto, lo que nosotros pretendemos en este momento es generar un perfil rápido de este individuo. Y ahora resulta que algunos políticos corruptos no han cogobernado con Lenin e inclusive dicen que no le conocen. A los políticos corruptos, cadena perpetua. Y al que se baje de la avioneta, ¡fuego contigo! Seguimos, queridos amigos, con este triste ranking, evidenciando lo que ya todos conocemos, la enorme corrupción de estos políticos que estamos abordando, de estos 5 políticos que estamos analizando justamente para revitalizar la memoria, porque eso es muy importante. En el puesto número 4, ¿qué les parece si va el señor Lenín Moreno? Lenín Moreno cumplió su mandato presidencial del 24 de mayo del 2017 al 24 de mayo del 2021. Lenín Moreno, como todos ustedes saben, venía del horrible movimiento de Alianza País, pana de Correa, y luego lo traicionó, evidentemente, lo cual de alguna manera pues pone en entredicho quién es este personaje. Lenín Moreno podríamos definirlo como un personaje muy ambicioso, muy torcido, que se rodeó de gente realmente malvada. Y lo digo porque conozco el entorno, comenzando por un hermano que literalmente era de miedo y que por temas de protección no puedo exponerlo. De todas maneras, Lenín Moreno, entre muchos de los procesos penales que incurren contra él, es que él fue procesado por cohecho, ¿sí? El antiguo mandatario y su entorno familiar están señalados por formar parte de una estructura corrupta encargada de recibir sobornos para favorecer la empresa china Sinohydro, dedicada a construir la mayor presa hidroeléctrica del Ecuador. Moreno, quien actualmente vive fuera, se encuentra él en Paraguay, ha tenido que representarse ante el juzgado cada 15 días, aunque hasta el momento entiendo, y ustedes me corregirán, que no entra en previsión preventiva. Solamente aquí se habla de que su hija Irina se benefició con $50,000, otro hermano y cuñadas con $10,000 cada uno, y el mayor beneficiado de esta trama dentro de su familia sería Edwin, con $350,000, básicamente por literalmente firmar o hacer un acercamiento para que el business se dé. Y estoy mencionando un caso. Además, hubo un pésimo manejo de la pandemia. Moreno, hombre arrodillado, y lo digo en el ámbito simbólico de la palabra, no por burlarme de su condición, era un hombre fiel a los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud, y ya vieron el encierro horroroso en el que nos sumimos los ecuatorianos. Claro, ustedes dirán, mucha gente tuvo que sufrir, pero ojo, el manejo que él hizo fue terrorífico, fue poco menos que irresponsable, y se tuvo que apoyar en una débil gestión desde Otto Sonnenholzer, quien entiendo hizo lo que pudo, pero que también pues no hizo prácticamente nada. Lenín Moreno hasta el momento enfrenta 5 investigaciones en su contra, en 3 casos de supuesta corrupción y 2 por represión social.
por el cual se está investigando a este señor. A ver, los casos de Moreno, por ejemplo, los más sonados del INA Papers, ¿no es cierto? Luego está el paro del año 2019, ¿sí? Ya vamos a contextualizar el tema. También está el reparto de los hospitales, que fue vergonzoso. También la entrega de pertrechos a Bolivia, ¿sí? Remuevan la cabeza y activemos la memoria. Y luego las piezas del Museo de Carondelet, un tema que no es menor. Por ejemplo, en el caso de INA Papers ya dijimos que el caso fue denunciado por el portal La Fuente y se refiere a una presunta vinculación de Lenín Moreno por intermedio de su hermano con la empresa offshore INA Investment. Y ahí se presume que el nombre de la empresa es un acrónimo de los nombres de las hijas de Moreno, Karina, Irina y Cristina. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea elaboró un informe sobre el caso. La principal irregularidad detectada por la Comisión de Fiscalización es la supuesta transferencia de 18.3 milloncitos de dólares por parte de la empresa china Sino Hydro a su familia. El caso del paro del 2019, ¿sí? Recuerden ustedes, tiene que ver que en marzo del 2021, 2 meses antes de terminar su periodo, el expresidente Moreno fue denunciado por delitos de lesa humanidad y la denuncia la presentó el entonces defensor del pueblo, Freddy Carrión, bastante cuestionado por siempre y de esta realeza de la corrupción ecuatoriana, por utilizar un término. Los delitos de lesa humanidad se sancionan en el país con una pena de cárcel de 26 a 30 años. Carrión denunció al expresidente Moreno junto a 7 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Osvaldo Jarrín, María Paula Romo, Nelson Villegas, Lenny Bolaños, María Fernanda Tamayo, Patricio Carrillo y Víctor Arauz. La denuncia se presentó con base en el informe de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia. Un caso tenaz es el reparto de hospitales. Si ustedes recuerdan, en mayo del 2022, el asambleísta correísta, curiosamente, se comenzó a dar palos entre ellos, presentó una denuncia por presunto tráfico de influencia en contra del expresidente Lenín Moreno y 3 exfuncionarios más. María Paula Romo, hoy fuera del país, exministra, Catalina Andramuño, exministra de Salud, y Daniel Mendoza, exasambleísta. Aleaga basó su denuncia en una alerta ciudadana por correo electrónico. Esta contenía la desmaterialización de chats encontrados en dispositivos de Mendoza, quien fue sentenciado por delincuencia organizada en el caso del Hospital Pedernales. Ahí nomás se movieron millones de dólares en medio de un encierro, de una crisis económica y sobre todo de un impacto en la salud mental de todos los ecuatorianos. En cuanto al caso número 4, como emblemático de este individuo, la entrega de pertrechos al Bolivia, ¿de qué se trata esto? Otra investigación previa en contra de Moreno también se abrió por una denuncia de la correísta Unión por la Esperanza en ese momento. Insisto, había mucha venganza contra Moreno y no le permitieron hacer los negocios, ya que él se los llevó solito y no lo compartió con la Revolución Ciudadana. Digo que en junio del 2021 el ex legislador Fausto Jarrín presentó en la Fiscalía una denuncia en contra de Moreno y su ex ministra de Gobierno María Paula Romo. Muy hábil, muy inteligente ella, pero también muy maquiavélica, feminista, pro aborto, en fin, una mujer muy peligrosa. Según Jarrín, el gobierno de Moreno entregó gases lacrimógenos y proyectiles de distintos tipos para el uso de la fuerza pública boliviana durante la crisis política que sufrió ese país en el año 2019. Añadió en ese caso que pueden concurrir varios tipos desde peculado hasta disposición de bienes públicos y las cifras suman otros millones más para el business de Lenín Moreno, sus secuaces y sus familiares. Y finalmente hay un caso curioso que se hizo muy público, son las piezas del Museo de Carondelet. La última investigación abierta también proviene del correísmo, esta vez de esta individua, Pamela Aguirre, correísta. Presentó la denuncia en febrero del 2022. Aguirre solicitó a la Fiscalía que indague la desaparición o un posible cambio de bienes que eran parte del museo que se montó en la administración de Rafael Correa. Según ella, en el museo existían unas 11.200 piezas, pero un informe reciente contabiliza únicamente unos 7.000 objetos, la mitad.
El 15 de julio del 2022, Aguirre acudió nuevamente a la Fiscalía y en esa ocasión la imbabureña pidió a la Fiscalía que allane la vivienda de Moreno, ya que allí estaría la denominada colección arqueológica Moreno González, compuesta por unos 150 bienes patrimoniales. ¿Y saben cuál es o cuánto representa en dólares este patrimonio de estos 150 bienes patrimoniales? Pues la pírrica cantidad de 50 millones de dólares. ¿Qué les parece a ustedes, amigos y amigas? Justamente de eso estamos hablando. Otro expresidente altamente corrupto que no hizo mayor cosa para el país. Otro presidente que dice es persecución política para tapar su mediocridad moral. Es impresionante lo que vemos, a breves rasgos en este contenido que estamos planteando para ustedes, en este cuarto y triste puesto para él, pero también para nosotros, porque votar por estos individuos ha sido nefasto para el país. Entonces, en el caso de Moreno queda clarísimo el tema. Además, los miles de muertos que se generaron producto de un pésimo estado de la salud pública del Ecuador en cuanto a implementaciones hospitalarias y en cuanto a contingentes de estrategia, que lo que hicieron es alinearse a la cadena de terror establecida desde la Organización Mundial de la Salud. Detrás de Moreno estaba su esposa, una mujer muy ambiciosa, una mujer que se quiso codear no solamente con la crema innata del Ecuador, sino que además y de alguna manera se vinculó o pretendió vincularse con altas esferas culturales del mundo a partir de la situación física de su esposo. En el caso de Moreno está más que claro que nuevamente asistimos a un caso de corrupción. Todos los ciudadanos tienen derecho a circular libremente por el país. Así es que nadie debe asombrarse ni extrañarse de que un ciudadano que vive en otro país y que comanda a su grupo desde un ático venga al país. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga, por favor! Y haga una concentración acá en Quito, en el Estadio del Aucas, que haga una concentración en el Estadio Olímpico, que vaya a Guayaquil, que vaya a Cuenca, que no se esconda en las fronteras, que venga acá, donde la ciudadanía, de forma respetuosa, pero contundente, le dirá lo que piensa de los últimos años de su mandato. Hemos abordado en esta primera entrega a Lucio Guterres muy rápidamente, pero también a Lenín Moreno, un poco removiendo la memoria, porque los ecuatorianos tenemos una capacidad de olvidarnos impresionante. Y esta es la razón de este material. Me interesan muchísimo sus comentarios. Por favor, aquí en la caja de comentarios participen y sobre todo concienticemos de que la política bajo ningún aspecto pretende servir a los intereses o a los grandes intereses sociales y nacionales. Al contrario, lo que han hecho es servirse para sus propios intereses de enriquecimiento ilícito, de venganzas personales, con puentes hacia venganzas políticas y sobre todo a transar con el gobierno mundial, con las élites globalistas que son las que les dicen qué hacer, literalmente. Recuerden de dónde proviene todo, por tanto, y por favor, no se dejen engañar. La política es un instrumento del maligno, es un instrumento de Satanás y lo estamos evidenciando, porque de cada 10 políticos o 10 presidenciables, 11 son corruptos. Por favor, apoyen este material, estaremos sacando en poco tiempo más, no me voy a demorar esta vez para continuar con los otros angelitos que están esperando y que y lastimosamente en estos últimos 30 años, no lo sé, han destruido al país,
han saqueado el país. Señoras y señores, viene la segunda parte, muy pronto, les prometo. Recuerden suscribirse, apoyar este canal y pues para que siga creciendo. Ya vamos en 801 seguidores, miren ustedes. La propuesta es que a final de año seamos 1000, así que denme una manito, compartan con sus amigos, con la familia y pues difundan este contenido. Y otra vez, dale like y suscríbete. Bueno, soy Douglas Paredes y pues esta es la primera parte de las 2 que les tenemos preparadas para hablar de estos angelitos y para recordar, que la política está lejos, supremamente lejos de cuidar el interés de ustedes, de mí, de nuestra familia y de nuestros hijos. Gracias por escucharnos, ahí nos vemos.